Acompáñeme por favor al libro de Bereshit en el capítulo 6. Este parashá realmente da comienzo en el verso 9 hasta el capítulo 11, verso 32. Haftará lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 54, verso 1 y 10. Veremos también el texto de Mateo 24, 36, 44 y primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 18. Sin pasar, por supuesto, el libro de Números, capítulo 28, verso 1 al 15. Miremos a ver cómo avanzamos en todos estos textos. Pero aunque la parashá empieza en el verso 9 con el título Noé construye el arca, es necesario que tomemos unos textos un poco más atrás para entender el contexto de lo que vamos a hacer. Así es que acompáñenme en la lectura, por favor, a partir del verso 5. Y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Adonai: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Adonai. Y este texto de Noé halló gracia entre los ojos de Adonai, si usted lo tiene en su versión original en hebreo, y creo que la hermana Nati y el hermano Walter lo pueden transcribir en hebreo original, si me ayudan allí en Argentina, y me pasan este texto del verso 8 en hebreo, por favor, aquí en el chat, va a notar que esta expresión, Noé halló gracia entre los ojos de Adonai, está compuesta por 17 letras. Empezó Pastor con sus números. Por 17 letras. ¿Por qué son tan importantes esas 17 letras de Noé halló gracia ante los ojos de Adonai? Porque esas 17 letras nos están hablando de un futuro, es decir, es un texto profético primero. Y segundo, es un texto que el número 17, su valor numérico 17 corresponde a la palabra top. ¿Qué es la palabra top? Boker top. ¿Qué es la palabra top, Pastora Pili? Bueno. La palabra top en hebreo significa bueno. Es decir, que es bueno lo que está pasando aquí. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que Noé halló gracia. Pero lo explicamos en el Parashá en Familia ayer y lo quiero retomar un poquito. Las dos palabras que forman la palabra gen, que es gracia en hebreo gen, son la palabra num y la letra num y la letra het. Y el nombre de Noé está compuesto por las dos mismas letras invertidas, lo que significa que valen o tienen el mismo valor numérico, es decir, 58. Y 58 suma 13. Y 13 tiene otro concepto ahí, después lo explicamos. Pero ¿por qué hice esta mención? Porque si en este primer verso que estamos tomando en consideración aquí, en el que decimos, Noé halló gracia ante los ojos de Adonai, vamos a hacer una pequeña inversión del texto. Vamos a invertir la palabra gracia y vamos a colocar primero gracia y luego a Noé. Observen cómo quedaría. Hagamos una conjugación gramatical de esta palabra. Veamos, quedaría de la siguiente manera. La gracia de Adonai halló a Noé. ¿Lo captaron? ¿Lo captaron? ¿Lo puedo repetir? Voy a repetirlo en su original. Noé halló gracia. Pero si lo invertimos, gen y Noah, y lo invertimos, quedaría, la gracia halló a Noé. ¿Están conmigo? Miren qué bonito esto. La gracia halló a Noé. Estábamos haciendo una referencia con la pastora sobre el tema. Cuando a un varón, varones que me escuchan en las naciones, se le dice que ha llegado el tiempo de circuncidarse, me gustaría tener la cámara. Pastora, ¿tú tienes las cámaras en cada casa? Me gustaría saber qué hicieron los varones en este mismo momento. A ver, varones, este es el tiempo para circuncidarse.
A ver, la cámara con el hermano Héctor, a ver. Hermano, este es el momento de tu circuncisión. A ver, hermano Amaury, este es el momento de tu circuncisión. A ver, hermanos, este es el día de tu circuncisión. Entonces, pues algunos van a decir, pastor, ¿cómo le ocurre? ¿Qué está pasando ahí? Un momentico, pare un momentico, pastor, tranquilo. Eso no es conmigo. No se preocupen que yo pasé por ahí. Tranquilos. Pero si nosotros decimos que la circuncisión me busca y no la busco yo a ella, entonces el concepto cambia. Saben, tengo en este momento una lista de, a ver, Charlotte 3, Concord 2, 5, New Jersey, Delaware, Asheville. Ya tengo en este momento 9 varones a quienes la circuncisión los buscó. Y ellos me llaman, pero por favor es una llamada desesperante. Pastor, por favor, pero necesito que el Moed venga. Quiero mi circuncisión, pero la quiero ahora. No, es ya. Y estoy haciendo lo posible por formar un grupo suficiente para que el hermano Moel pueda venir y hacer la circuncisión con todos. Entonces, no es que Noé halló gracia, sino que la gracia halló a Noé. Y eso tiene un sentido escritural muy interesante. Por favor, dígalo conmigo, que la gracia me halle en este momento. Que la gracia me halle, porque necesito la gracia poderosa de nuestro Adonai. Entonces dice que cuando halló gracia ante los ojos de Adonai, estas son las generaciones de Noé. Y recordemos que han transcurrido 10 generaciones desde el tiempo de Adán, el jardín del Edén, hasta el tiempo de Noé. Muy interesante notar aquí algo que quiero que usted esté atento conmigo. Cuando vimos la primera parashat del año de la semana pasada, Bereshit, notamos que en el capítulo 1, inmediatamente da comienzo el verso 2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Es lo primero que nos habla el proceso de Bereshit capítulo 1, verso 2. Ahora, aquí nos encontramos justamente ahora en el que la tierra en la que está caminando Noé, en la 10ª generación, es una tierra que se encuentra total y absolutamente contaminada. Que el pensamiento de los hombres, dice esta palabra, había tanta maldad y era tanta la maldad en la tierra que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era permanentemente la maldad. Aquí la palabra mal o maldad, su origen es la palabra ra. Por favor, dígalo conmigo, ra. Entonces, definamos 2 palabras que estamos aprendiendo hoy. Top, que significa bueno. Cuando decimos Boker Tov, estamos diciendo buenos días. ¿Ok? Shabbat Tov, estamos diciendo buen día, buen Shabbat. ¿De acuerdo? Y la palabra malo o maldad aquí es la palabra ra. ¿Por qué es importante esto? Porque la maldad era grande en extremo. Y cuando los pensamientos del corazón de un hombre son de continuo la maldad, estamos entendiendo por esta palabra que hay hombres que de continuo su mente trabaja con perversión, cómo hacer el mal, pero tenemos que definir qué tipo de maldad era la que había en aquel momento, en la 10ª generación, al punto que Adonai haya tomado la decisión de raer de la faz de la tierra a toda su creación. Pero por favor, si la creación que el Eterno hizo, según lo que vimos en Bereshit, dijo, y en el primer día, y en el segundo día, y en el tercer día, y en el cuarto día, y en el quinto día, y vio que todo era top. Todo era top, todo era bueno. Todo era top, todo era bueno. Pero ahora, en una 10ª generación después, se encuentra con que todo lo top, todo lo bueno, estaba de continuo con un pensamiento perverso. La palabra rat, y hay una palabra incluso un poco más fuerte que rat, mala, maldad, es la palabra jamás. La palabra jamás, perdón, jamás. La palabra jamás, ustedes han oído hablar del grupo Jamás.
Cuando hay asuntos terroristas en el mundo, dicen el grupo Hamas se atribuyó el acto terrorista, la bomba, lo que sea. Esa palabra Hamas es una palabra que habla de un pensamiento adverso, pervertido, corrupto, dañino, que de continuo tiene el mal. Entonces tenemos hombres que todo lo que piensan en su mentalidad, con mentalidad de hombre, es una mentalidad de suyo con pensamiento perverso. Dígalo conmigo, por favor, varones que están aquí conmigo, coloquen un momento su mano sobre su frente y digan conmigo, pero mi mente es la mente hebrea. Yo tengo la mente, una mente hebrea, una mente con el pensamiento de Adonai, una mente limpia, una mente purificada. Y si no la tengo, Eterno Padre, en este momento purifica mi mente, purifica mi pensamiento, mi manera de hablar, mi manera de pensar, mi manera de actuar. Purifícame, Eterno Padre. Entonces, esta palabra ra, cuando nos habla, repito, del contexto de la maldad, nos trae consigo que había mucha transgresión entre el pueblo. Y cuando nos dice que solamente Adonai puede ver el corazón de cada uno de nosotros, viene a mi corazón la palabra del libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Recuerdan qué dice esa palabra? Esa palabra yo se las pronuncio creo que durante todas las enseñanzas. Grábesela en su corazón inmediatamente. Hebreos capítulo 4, verso 12 dice, ¿qué dice la pastora Pili? La palabra dice, porque la palabra de Adonai es viva, eficaz, que penetra hasta partir el alma. ¿Qué más parte? Las coyunturas. ¿Qué más hace? Y discierne los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Voy a leerlo textualmente. Porque la palabra de Adonai es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hay gente que tiene muy buenos pensamientos, pero en su corazón de continuo está la maldad. Yo tengo un deseo enorme de bendecir aquí a mi hermano, pero la verdad es que mejor ojalá que pase un carro por encima. Hay gente que tiene pensamientos bonitos, pero sus acciones muestran todo lo contrario. Y Adonai dice, el pensamiento de este pueblo era de continuo un pensamiento perverso. Era de continuo, ¿qué? Un pensamiento malvado. Vamos a revisar estas dos palabras, la palabra rab y la palabra top. En toda la creación vemos que Adonai hace un top, es decir, que todo cuanto existe es bueno. Por lo tanto, la palabra rad aquí es significativa. ¿Por qué? Porque cuando la palabra top se pronuncia, está hablando de construir. Todo lo que la palabra top hace es construir, es decir, bendecir. Bendecir, construir para bien, construir, elevar, formar, hacer. Pero la palabra rad es todo lo contrario. Una persona, una comunidad, un pueblo con pensamiento rad es un pueblo con pensamiento destructivo, que todo lo que hace a su entorno es destrucción. Yo no sé, hermanos, quienes están aquí con nosotros en el salón o en la Keilah mejor, si ustedes han tenido oportunidad de vivir en otros estados, no Carolina del Norte o Carolina del Sur, sino, no sé, otros estados, cuando ustedes viajan o han vivido, han notado que ciertos sectores de las ciudades en general muestran absoluta miseria, pobreza, ruina, destrucción, grafitis, etcétera. Hace unos pocos días estábamos viajando a la Florida y pasamos por la ciudad, obviamente en nuestra ruta por la ciudad de Atlanta. Y por una circunstancia nos pasamos en una de las salidas donde teníamos que salir y tuvimos que salir un poco más adelante. Al salir por esa siguiente salida, de repente, así de un momento a otro, del 85, resultamos en un vecindario, en una comunidad terriblemente destrozada. Casas quemadas, carros desvalijados, ventanas rotas, pobreza, basura, ruina, miseria. Era un sector impresionantemente terrible.
y nos sentimos de verdad un tanto temerosos. Yo le decía a Camilito que venía manejando, le dije, papi, procura salir lo más pronto de esta área porque creo que este territorio no es un territorio muy sano, es un territorio jamás, es un territorio pervertido, corrupto. Imagínate, hermano, Irving, ver vehículos en la mitad de la calle sin llantas, desvalijados, destrozados, quemados, en una ciudad tan importante como Atlanta, que además es tan bonita ciudad. Entonces, ese sector estaba totalmente aniquilado. Y esto pasa seguramente en la Florida, seguramente en New York, en New Jersey, en California, en Chicago. Seguramente hay muchos sectores donde ustedes, hermanos que están allí, saben que hay sectores totalmente vandalizados. ¿Por qué? Porque el pensamiento de estas personas allí, para ellos eso es normal, ese es su estilo de vida. Entonces, lo que estamos aprendiendo en esta enseñanza del día de hoy a través de Noé es que el pueblo de esta generación era un pueblo que todo cuanto vivía, lo vivía en torno a la maldad, en torno al pecado, en todo a la ruina, en todo respecto a la miseria. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿cuáles serían los pecados, si puedo decirlo de esta manera, la transgresión por la cual el pueblo estaba pasando? Y vamos a ver cuáles son, porque tenemos que considerarlas. Número uno, la más delicada. ¿Cuál consideran ustedes, hermanos, que pudo ser el mayor pecado de ese momento en esa comunidad? Bueno, ese es uno definitivamente importante, la idolatría, indudablemente la idolatría. Pero aquí, hermano Irving y hermanos, más que idolatría, es interesante notar que esta generación viene de conocer de Adonai desde el principio. Ha pasado Matusalén y han pasado 10 generaciones y ellos conocían de la palabra. Pero sin embargo tenían tanta bendición y tenían tanta provisión de parte de Adonai que llegaron incluso ni siquiera a idolatrar dioses, sino llegaron incluso a negar la fe, la emuná en Dios. Es decir, que más que idolatría, podríamos decir mejor un ateísmo. Es decir, ellos no querían considerar en absoluto que Dios era parte de ellos. Entonces, más que la idolatría, era más bien el ateísmo. Estaban en un nivel de incredulidad total. Punto número uno. Punto número dos. ¿Cuál más consideran, hermano Genaro, cuál consideras tú? Un pecado grave de la humanidad en aquel tiempo. Tenemos que concluirlo entre todos. Ya que hoy tengo visitas, quiero que lo concluyamos entre todos. A ver, Pastora Pili, ayúdame. Ya dijimos que idolatría o ateísmo. Sí, pero ¿cuál? O sea, perversión, sí, hay perversión, pero bueno, ese es otro punto que también vamos para allá. Había una perversión en la mente. Tan perverso era el hombre, el ser humano, tan corrupto en todo tipo de pecado carnal, que ya vamos para allá, que hasta los animales terminaban corruptos de la corrupción con la que el hombre se prostituía. Ustedes saben, hermanos, que hasta nuestros días hoy, recientemente, hace 6 meses, si no estoy mal, un año, en Canadá, en el país de Canadá, se estableció por ley el permiso legal para que los hombres, las mujeres, tengan relaciones sexuales con los animales. ¿Cómo se llama eso? Pedofilia, ¿verdad? ¿No es pedofilia? Oh, sí, es pedofilia. Por favor, alguien que me corrija qué es esa enfermedad. Zoofilia. Zoofilia. Pedofilia es con los niños, perdón, pedofilia es con los niños y zoofilia, las relaciones sexuales de hombres con animales. Está absolutamente legalizado hoy en Canadá, como lo está legalizado en muchos otros países del mundo. Pero por favor, ¿qué tipo de aberración y de mente puede tener el ser humano hoy tener relaciones sexuales con animales? Pero aunque en estos países hoy es legal por constitución jurídica legal, pues sin embargo en muchos de nuestros países, hermanos que están en el chat, ayúdenme, en nuestros países es cultural. Yo vengo de un país, Colombia, con el respeto de mis amados hermanos en Colombia, y en Colombia desde yo tener una edad pequeña de joven, de niño, tenía 5, 6, 7 años, es decir, eso hace unos 23 años más o menos. ¿Perdón? ¿Dije algo? Hace un tiempo yo escuchaba de niño cómo a los niños los padres los llevaban a tener relaciones sexuales con animales.
Y hasta el día de hoy es una práctica normal, es una práctica absolutamente normal. Entonces, estamos viendo el concepto de una mentalidad perversa. Es decir, que lo que está pasando en la 10ª generación de Noah hasta nuestras generaciones hoy, lo mismo que antes. No ha cambiado. Vamos despacio. Punto, muy bien. Abominación, aberración y perversión. Ateísmo e idolatría. Pero hay un punto fundamental. ¿Cuál? El homicidio. El pan diario de este pueblo era el homicidio, matar. Este no me simpatiza, se muere. Este no me simpatiza, se muere. Este no me cae bien, se muere. Oiga, ¿alguna diferencia con lo que estamos viviendo hoy? Hoy estamos viendo cómo a tanta gente, sicarios, mafias, organizaciones, guerrillas, grupos terroristas, sencillamente matan y matan y matan gente, bombas, carros bombas, motobombas, todo es bombas y mueren montones de gentes. ¿Por qué? Porque la condición de mente es perversión. Y hay un último concepto aquí que es parte de este contexto del pecado y es el robo. Todo. Esto me gusta, es para mí. Ustedes ven qué está sucediendo ahora apenas a unos cuantos días de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de América. Se levantaron grupos pro o contra el candidato o candidatos y empezaron a hacer ¿qué? Violencia, saqueos, terrorismo, a romper los cristales en las tiendas, a saquear las tiendas. Esto es solamente el contexto de la perturbación mental de un pueblo, tratando de aniquilar las leyes, tratando de aniquilar un sistema de gobierno, una democracia, etcétera. No quiero entrar en política, dice la pastora, pero sencillamente entendamos que todo esto que está pasando a nuestro alrededor es la mentalidad igual al pueblo del tiempo de Noé. Amén. Entonces el robo. Y finalmente a través del robo, vimos idolatría, vimos perversión, vimos ateísmo, vimos homicidio y ahora vamos a ver robo y nos falta uno. ¿Cuál? Hay 3 pecados que son fundamentales en la palabra. Número 1, idolatría. Número 2, el pecado sexual. Número 3, la muerte. Los 3 pecados capitales, no es que sean los más importantes, pero los 3 pecados fundamentales del estudio de Torah son 3. Todos, no hay pecado mayor, no hay pecado menor, todos son pecado, pero me refiero, estos 3 tienen una categoría elevada: el homicidio, la perversión sexual y la idolatría. ¿Hasta ahí vamos bien? Todos estos requisitos ya los cumplía este pueblo. Entonces, ante esta situación tan adversa y tan perversa, definitivamente Adonai se ve en la forzosa necesidad, si puedo decirlo de esta manera, de aniquilar a la humanidad. Observen que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Y en desorden, aquí estamos viviendo en la 10ª generación la misma condición de desorden, vacía, sin Dios, porque no lo admiten, no lo reciben, no lo permiten, no lo quieren tener con Él. Dígalo conmigo: se corrompió toda carne. Por favor, repítalo conmigo: se corrompió toda carne. Más fuerte, hermanos, no lo que los hermanos allá los escuchen, para que sepan que hoy tenemos aquí personas en la reunión. Muy bien. Entonces, ¿qué es la carne? Por favor, hermano Genaro, ¿tú de dónde eres? Hondureño. El hermano Irving es de México. Para los hermanos de México. Los hermanos de México se saludan de una manera muy particular, ¿no? Bueno, el hermano Irving no, porque él ya es un hombre kadosh, un hombre con mentalidad toraica. ¿Qué carnal? ¿Qué más carnal? ¿Y qué mi carnal? ¿Y mi carnal? ¿Y qué carnal? Pero cuando entendemos el contexto de esa palabra carnal, le estoy diciendo a esa persona: tú eres un pervertido, tú eres un degenerado, tú eres un pecador, tú eres un carnal. Porque el carnal encierra todos estos elementos. Miren,
Un carnal es una persona con deseo material, envidioso, orgulloso, deshonesto, irrespetuoso, egocentrista, que odia, que tiene pasiones pervertidas, que solo le interesa de suyo lo material, lo económico, y que su único deseo es conseguir beneficio personal por encima de lo que tenga que hacer. O sea que cuando tú le dices a ese amigo tuyo, oye, carnal, le estás diciendo a ese carnal todo lo que es, y tú le dices, ay, amigo. Hola, mi amigo. Le estás diciendo al pecado, al odio, al egoísmo, a la envidia, al celo, a la crítica, a la murmuración, a ese carnal le estás diciendo, eres mi amigo. Por eso nuestra mentalidad no es la mentalidad carnal. Nuestra mentalidad ahora es una mentalidad toraica, es una mentalidad kadosh, es una mentalidad hebrea. Amén. ¿Pueden decirme un amén? Entonces, también vemos que la mentalidad carnal es una mentalidad de un hombre avaro. ¿Comprendida la palabra avaro? Avarismo, que tiene, o todo lo contrario, que es un ser absolutamente tacaño. En otros países dicen codo. ¿Cómo lo llaman en Honduras? Codo también. Es que es muy codo, muy tacaño, ¿verdad? Todo eso encierra el contexto de una persona carnal. Entonces, peor aún, todo este grupo de gentes, repito, no tenían temor por Adonai. No tenían temor por Adonai. Pero había algo interesante. La gracia halló a Noa. Hice todo este recuento para llegar a un punto. En mi estudio de Parashá para hoy probablemente no avancemos en todo el contexto, porque quiero tomar una idea central, y es esta. Cuando la gracia halla a Noa, la gracia, el favor inmerecido de Adonai, encuentra que en medio de una comunidad o de una generación mejor, en medio de una generación carnal, ¿entendimos el concepto carnal? En todo el sentido, perversión total. Cuando una generación tiene una mentalidad carnal, es una mentalidad que toma la vida de otro porque desconocen o no admiten que la vida únicamente le corresponde a Adonai. Él es el dueño y dador de la vida. Es decir, que cuando yo tomo la vida de una persona por mi carnalidad, por mi beneplácito, por mi beneficio, o por mi negocio, usted sabe que hay sicarios que matan por dinero. Y ellos van y oran. Van a los templos y oran, Padre, que en mi trabajito que voy a hacer hoy, cuando me encuentre frente a mi objetivo, por favor, que solo con el primer disparo logre darle aquí justo en la frente para que no vaya a fallar. Ayúdame, Padre, para que mi disparo sea perfecto. Y oran. Bueno, al Dios que sea, al Dios de la muerte, al Dios de Satanás, a su pecado, a su inmundicia, a su perversión, ¿me están entendiendo? Lo que me refiero es que tienen un concepto sin Dios. No hay Dios, el Dios de Adonai, el dador de la vida, pero ellos hacen los pactos de sangre, hacen los pactos con Satanás y le oran a su pacto para no fallar frente al quitarle la vida a una persona. Cuando estamos frente a esta crisis de la vida, frente a esta crisis tan importante de guardar el privilegio que Adonai nos dio de la vida, dígalo conmigo, vida, 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 la vida en abundancia, entonces nos encontramos con lo siguiente. Acompáñeme por favor al libro de Salmos en el capítulo 25, verso 4. Salmo 25, 4. Observen esta porción, por favor. Salmo 25, verso 4. Dice: muéstrame, oh Adonai, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Adonai de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Saben, hay un salmo, usted puede pensar en un salmo que identifique a Noaj, que Noaj, en medio de una generación perversa, corrupta, adversa, jamás, en medio de todo esto, había un hombre. Y observen que dije un hombre. No sé su esposa, Naama se llama ella. No sé sus hijos, sus 3 hijos. No sé sus 3 nueras, qué tan kadosh o qué tan tamín pudieran ser. Vamos a evaluar un poquito eso más adelante. Pero la Biblia nos está hablando por ahora, en Torá nos está hablando de Noaj. Y cuando habla de Noaj y nos dice: muéstrame, oh Adonai, tus caminos y enséñame
tu senda y encamíname en tu emet, en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Adonai de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Estaba haciendo mi enseñanza esta mañana, inmediatamente me llevó el Eterno a la porción del libro de Teilín, Salmos, en el capítulo 1, verso 1, para describir a Noach. Creo que este es el salmo que más podríamos mencionar de Noach. ¿Por qué Noach halló gracia? ¿Por qué la gracia halló a Noach? Dígalo conmigo. Porque bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la Torá de Adonai está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. ¿Quién es Noa? Noa es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que Noa hace prospera. ¿Les gusta? Entonces, si podemos describir a Noa con una palabra para entender la gracia, tenemos que entender que él era un varón que no estaba en el consejo de malos. ¿Y por qué lo quise poner de esta manera? Porque dice un dicho popular en nuestros países: cuando uno anda entre la miel, ¿cómo dice en México? ¿No? Ese refrán no es mexicano ni hondureño, pero colombiano sí es. Cuando uno anda entre la miel, algo se le pega. Entonces, Noa andaba en medio de una generación pervertida. ¿Cómo Noa logró permanecer impermeable a la inmundicia del pecado? ¿Cómo? ¿Cómo Noa logra, él y su familia, estar aislados de un contexto tan impresionantemente bárbaro de corrupción y de pecado? Porque la pregunta es, ¿será que nuestras naciones hoy están tan contaminadas de pecado como en los tiempos de Noa? ¿Será que sí? Miren, es una buena pregunta. Me gustaría que lo contestaran en el chat. ¿Por qué? Miren lo interesante de la pregunta y voy a darles el tiempo. Si nosotros en el siglo XXI tuviésemos tanta perversión como la que estaba en el tiempo de Noa, muy seguramente Adonai nos hubiese raído, está bien, raer de la tierra hace mucho tiempo. Es decir, que aunque nosotros hoy vemos terrorismo, violencia, extorsión, perversión, todo lo que hemos mencionado, idolatría, perversión sexual, pedofilia, sedofilia, todas estas filias y todo esto, con todo y eso, hoy todavía no llegamos al nivel de la perversión que había en los tiempos de Noé. Es impresionante. Es decir, nos queda por preguntarnos qué más le espera a nuestra comunidad. Estamos caminando para allá. Estamos viendo que el señor Francisco, don Francisco, no el de Chile, sino don Francisco, el de Argentina, el de Italia, el de Roma, esta semana aprobó que todos somos hijos de Dios y que por lo tanto todos los homosexuales tienen derecho a formar familia y a contraer matrimonio. Es decir, vamos caminando en dirección a la generación del tiempo de Noa. Cada vez se aprobaron las leyes en Canadá y en Francia, en Europa, sobre los conceptos de relaciones sexuales con animales. Se está aprobando por el señor, el jefe supremo de la religión tradicional, que debe haber aprobación para todo este tipo de situaciones. Se aprobó el aborto, se aprobó todo lo que se llama pecado. El mundo lo reclama y los jueces y las cortes constitucionales de los países aprueban. Es decir, que vamos caminando en dirección ni siquiera a Sodoma y Gomorra, que eran dos poblaciones pervertidas. Estamos caminando en dirección a la generación de Noa. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Cómo Noa logró permanecer tan puro
tan tamín y tan sadik, justo y bondadoso, que la gracia lo halló. Entonces, hoy nosotros tenemos que trabajar en función a este texto. Si bien es cierto que estamos viviendo en unas naciones totalmente contaminadas a través del pecado, de la inmundicia, de la abominación, de la idolatría, del paganismo y de todo lo demás, entonces, ¿cómo nosotros podemos guardarnos? Dígalo conmigo, siguiendo su Kadosh Torah. No hay otra manera. Esto no es un asunto de religión. Esto no es un asunto de cultura. Esto es un asunto de que la palabra viva, eficaz y penetrante que leímos en Hebreos capítulo 4 verso 12 dice, esta palabra penetra ¿hasta qué? Hasta que nuestro corazón discierne el pensamiento y nuestras intenciones. Por eso amar la palabra, estudiar la palabra, vivir la palabra es el propósito número uno de un varón kadosh, de una familia kadosh. Y sabemos que el mundo está a nuestro alrededor y nos busca. ¿Para qué? Para atraparnos y para seducirnos con la carnalidad del mundo. Pero ¿cómo nos podemos guardar? Nos guardamos de todo esto manteniéndonos firmes en la meta para la cual hemos sido llamados y para la cual hemos sido escogidos a través del estudio de su palabra. Amén. Entonces vemos que esta palabra que hemos considerado apenas la palabra Ra y la palabra Top nos dice que Adonai tiene que darle un cambio total al pueblo, darle un pensamiento y se decide eliminar a toda la humanidad. Observe que aquí utiliza la palabra carne y no utiliza la palabra Adán. Porque la palabra Adán hace referencia a la humanidad. Aquí no está la palabra Adán, sino está la palabra carne. Y la palabra carne específicamente para el texto que estoy considerando es la palabra Odere, que es el camino. Están alejados del camino. Y la palabra carnalidad, se me escapó la palabra carne en el contexto hebreo. Aquí la encontré, basar. En hebreo la palabra carne es basar. Me encontré con algo interesante. Se las voy a repetir en 3 idiomas. A ver quién encuentra. Pille el detalle, Pastora Pili. Pille el detalle. La palabra carne en hebreo es la palabra basar. La palabra carne en griego es la palabra sars. Y la palabra carne en latín es la palabra caro. ¿Qué podemos concluir ahí? Que el precio de la carne es caro. Muy bien, pastora, en latín lo pudo entender. Muy bien, excelente. Muy interesante conclusión evidente. Muy bien, entonces, dígalo conmigo. Yo no puedo vivir en un contexto carnal porque soy un hombre sadik, soy un hombre justo, soy un hombre temeroso. Y porque soy un hombre justo y soy un hombre temeroso, estoy conectado con la gracia de Adonai. Y la gracia de Adonai me da el poder a través del Ruach HaKodesh para que yo tenga el discernimiento a través del Espíritu Santo, para que yo tenga el discernimiento de caminar conforme al llamamiento que el Eterno ha hecho a mi vida, a mi familia, a mis hijos, a mi comunidad. Por lo tanto, dígalo conmigo, yo soy luz. Y porque yo soy luz, entonces me conecto a través del Espíritu a mi Padre Eterno. ¿Para qué? Para que a través de mi conexión con el Eterno yo pueda estar cubierto de su gracia y apartado de toda contaminación o de toda maldad que pueda tener a mi entorno. Mis amados hermanos, hoy estamos frente a las redes sociales, estamos frente a la contaminación visual. Hoy estamos frente a toda la tecnología más avanzada de la historia. Saben, las niñas que están aquí, ¿qué edad tienen? ¿7 añitos? 5 y 6 años. Estas niñas que están aquí con nosotros en la reunión de 5 y 6 años, estoy absolutamente seguro que toman un internet o toman su tablet o toman su iPad y pueden navegar por ese internet con una facilidad que los padres tienen que decirle a la niña de 5 años, enséñame cómo me conecto para entrar a la red. O toman su tablet o toman su iPad y pueden navegar por ese internet con una facilidad que los padres tienen que decirle a la niña de 5 años, enséñame cómo me conecto para entrar a la reunión de Zoom. Y la niña le dice, ay mami, pero ay, aprenda mami. Mire mami, es que es así, ya, y ya entró.
Y uno de papá y toda la mañana dele, y pastora, ¿y cuál es la clave? Que es que con esa clave no me entra, pastora. Pero que ahí le estoy enviando la clave, pero pastor, no me entra con esa clave. Mamita, mire, hágame un favor, ayúdeme, que es que esta clave. A ver, mami. Ay, mami, pero es que usted sí. Ya entró, mami. ¿Cuál es el problema, mami? La tecnología en los niños, ellos nacen con un microchip incorporado. Y ese microchip está tan avanzado que estos niños tienen otra mentalidad, una mentalidad progresiva, una mentalidad tan abierta. Pero atención, mis amados, porque debemos tener cuidado en esa mentalidad tan productiva y tan abierta, porque así mismo como tienen esa velocidad de las redes sociales, así mismo Satanás, la carnalidad y la mente pervertida de los hombres allí afuera en el ciberespacio está enviando millones de mensajes absolutamente pervertidos a nuestros hijos para que entren en drogas, en prostitución, en alcoholismo, en drogadicción, en depravación sexual, para que sean contaminados con toda la inmundicia que el mundo cibernético les ofrece. ¿Qué diferencia entonces tenemos entre los tiempos de Noa y los tiempos que estamos viviendo hoy? La única diferencia posible es que si estamos apartados de Adonai, nada podemos hacer. El Eterno determinó con este pueblo y dio una orden específica y le dice a Adonai, ¿a quién? A Noa, tú, tu esposa y tus 3 hijos y tus 3 nueras subirán a una embarcación. Esto es interesante, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque 120 años tardó la construcción de una embarcación. Por favor, despacio aquí. Noa, imagínense a Dios. Bueno, siempre que se habla de la voz de Adonai ponen una voz así gruesa. Noa. Ayúdame con un sonido ahí, Camilito, un fondo. Noa, a ti te hablo, Noa. Vas a construir una teba. Una teba es un arca, una embarcación. Y su merced, ¿y eso cómo será? O sea, una barca, ¿y eso qué es? ¿Qué es una barca? Empiece por explicarme qué es eso, porque no sé. Él no tenía en su mente que es un barco, porque él no estaba rodeado de mar. Él nunca en su vida ha navegado. Él no tiene ni idea que es un barco. Él no tiene la menor idea que es un mar. Él no tiene la menor idea que es lluvia. Nunca ha llovido sobre la faz de la tierra. Pero Adonai le dice, inundaré, abriré los grifos, perdón la palabra que estoy usando, abriré las llaves, los grifos de la tierra y de los cielos, y la tierra toda será inundada. Por lo tanto, tú vas a construir una embarcación, y le indica las medidas, el diseño, los cuartos, primer piso, segundo piso, tercer piso, qué va en el primer piso, qué va en el segundo piso, qué va en el tercer piso, cómo va a distribuir el espacio, cómo va a surtirse de agua limpia, de agua pura, cómo va a alimentarse y cómo va a almacenar a todos las especies de animales, y además le dice que separará 7 tipos de especies de animales puros y 2 de animales impuros. ¿Y cómo le explica Adonai a Noa todos estos detalles? Dígalo conmigo. Emuná. Saben, mis amados hermanos, alguien que me está escuchando allí, escúchame esto. Tal vez estás tomando una decisión hoy extremadamente importante y te encuentras frente a una situación en la que no sabes qué es una barca, no sabes qué es un mar, no sabes qué es un diluvio, no sabes qué es la lluvia, pero Adonai te está dando una explicación clara y precisa de lo alto, sobrenatural, celestial, y no solamente obedece a lo que Él le dice. Alguien que está allí hoy, dígalo conmigo, por favor. Eterno Padre, te voy a obedecer. Te voy a obedecer, porque Noa está mostrando un modelo de obediencia. Noa no entró en un tema de polémica y cómo es eso y por qué y para qué y cómo que vas a acabar con la humanidad, pero qué clase de Dios eres tú que vas a matar a todo el mundo. No, tampoco. Mire, mi compadre Juan es buena gente también, y mi comadre Juanita tan querida que es ella, ¿cómo me los vas a matar? No, él simplemente dijo, no, si mi casa y yo entramos, no hay problema, para adentro.
120 años duró preparando esa embarcación. 120 años la gente a su alrededor se burló de él, lo consideraron un loco, lo consideraron un demente, lo consideraron lo peor de la humanidad, lo consideraron todo lo peor. Pero con todo y eso él caminó como viendo al invisible en una palabra. Dígalo conmigo: yo camino en una promesa. Genaro, dilo fuerte: yo camino en una promesa. Hoy viniste hasta aquí no por casualidad ni por circunstancia. Hoy viniste hasta este lugar porque sales de este lugar caminando con una promesa. Es decir, que lo que era imposible para ti, para tu esposa, para tu familia, es posible para Adonai. Amén. Se construye una embarcación. Hablamos en la paracha del fin de semana de familia sobre las medidas, lo que representa todo esto. No voy a entrar allí. Pero lo interesante de la historia es que la embarcación solamente tenía una ventana. Una ventana. Cuidado, si usted ve imágenes por ahí de arcas llenas de ventanas, esa no es. Hay que leer la Biblia. Solo había una ventanilla arriba, en el tercer nivel, allá, una ventanita que la cerró de hecho Adonai. Y esa es la ventanita que permitía que entrara la luz. Por esa ventanilla salió el cuervo, por esa ventanilla salió la paloma, que después la paloma no regresó, y la paloma cuando vino trajo consigo el olivo, y el olivo mostraba que ya el agua había descendido, etcétera, etcétera. Eso ya lo hemos estudiado, por lo tanto no quiero detenerme allí. ¿A dónde quiero llegar con la historia? Quiero cerrar básicamente con un punto final en esto, y es el momento en el que Noa, después de un año en la embarcación, después de que llovió profundamente durante todos estos tiempos y las miles de gentes murieron y toda la tierra fue devastada y toda construcción cuanto había posible había sido absolutamente desaparecida. Hay una palabra en hebreo, se me escapa ahora mismo, que tantos niveles de la tierra se desaparecieron. Me explico. La superficie de la tierra desapareció en varias capas. Es impresionante lo que sucedió allí. Hoy la arqueología ha mostrado cómo evidentemente la tierra muestra esas capas que en algún momento de la historia de la humanidad, hasta esos niveles. Nosotros somos, cuando tenemos la oportunidad, el Eterno nos permite salir en algunos días de vacaciones, nos encanta ir a lugares donde podemos encontrar cosas históricas, arqueológicas interesantes. Nos encanta ir a un museo, por ejemplo. Nos encantan los museos, nos encantan los parques. Son paseos que tú te das free. No hay que pagar, son gratuitos, están abiertos. Solo tienes que ir y aprender de lo lindo que hay de la historia de la humanidad. Estamos proyectando nuestro viaje, si el Eterno lo permite. Llevamos 2 o 3 años proyectando el viaje. Cada vez que lo vamos a hacer algo sucede. Queremos ir al Cañón del Colorado. En el Cañón del Colorado se ha mostrado por la arqueología y la topografía cómo los puntos más elevados del Cañón del Colorado muestran los niveles hasta los cuales llegó la tierra y el agua, cómo la cubrió y cómo fue descendiendo a lo largo de muchos años, fue descendiendo el agua, dejando las marcas perfectamente establecidas, las capas marcadas en los diferentes montes del cañón, hasta que hoy queda básicamente lo que se conoce como el río, el río ¿qué es? Perdón. El río Colorado, gracias Camilito, el río Colorado. Muy bien. Esto es interesante porque la ciencia nos permite establecer que evidentemente ahí están las muestras del diluvio que propiamente, sí evidentemente sucedió. ¿Están conmigo? Abra su Biblia y cerremos en este punto. A ver, permítanme cerrar con esta historia. Lo voy a hacer porque algunos hermanos me lo preguntaron y que si lo iba a compartir. Les dejé tarea. ¿Hiciste la tarea, hermano Irving, de esta mañana? Como tarea, pastor, usted dejó tarea, sí, esta mañana dejé tarea. A ver quiénes me contestan, alguien que haya hecho la tarea esta mañana. ¿Cuál era la tarea? La tarea fue, ¿por qué razón Noa maldijo con una maldición tan poderosa a su hijo? ¿Por qué razón? A ver, estamos en el capítulo.
pacto con Noé, el arco iris también era parte de la tarea, ¿recuerdan? En el capítulo 9, en el verso 18, los hijos de Noé salieron del arca. Que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Es interesante que en el primer verso del verso 18, en la primera porción del verso 18, inmediatamente nos dice que Cam es el padre de Canaán. Esto es muy interesante porque es una palabra totalmente profética de lo que va a pasar. Estos son los tres hijos de Noach y de ellos fue llena toda la tierra. Oh, preste atención. De ellos fue llena toda la tierra. De ellos fue llena toda la tierra. Por favor, ese texto, subráyelo, considérelo de manera especial porque tenemos que trabajar en ese texto. Entonces, después comenzó Noa a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó. O sea, un momentico. Entre el verso 20 y el verso 21 no pasaron 2 días o 3. Pero también hay algo muy interesante. En los tiempos de Noach, todo era así. Sembraban una semilla, brotaba y ya estaba el fruto. Nosotros pensamos que la semilla se sembraba y a los 6 meses aparecía. No, sembraban y se producía. Es impresionante. Dice que los niños, esto es un midrash, por favor, esto es un midrash. Dice que las mujeres se embarazan. Un midrash es una explicación rabínica a algo que pudo pasar en los tiempos de Noah, que no está en la Biblia, pero que los rabinos lo han explicado. Gracias, pastora Pili. Entonces, el midrash dice que aún las mujeres se embarazaban y los niños les nacían el mismo día y los niños nacían y crecían inmediatamente y podían caminar y hablaban. Ay, pastor, eso es una locura. Estoy hablándole de un midrash. Son cosas que los rabinos han visto que pueden pasar. Es que estamos hablando de los tiempos de Noah, no estoy hablando del siglo XXI, que tiene que haber cesárea, que tiene que haber la pirudal y no sé cuántas cosas. Ok, aquí Noah cultiva, pero Noah está viviendo un momento emocional extremadamente delicado. ¿Cuál? Ya él sabe que la tierra empezó a descender el agua, ya se abrió la ventana, hay luz, él ahora sale, pisa la tierra y ¿qué encuentra a su alrededor? ¿Qué encuentra? ¿Qué? Una destrucción total. La tierra estaba vacía, en desorden. La humanidad entera había desaparecido. Él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, más los animales, eran los únicos sobrevivientes de la humanidad. Por favor, esto emocionalmente tiene que ser trágico. Nosotros estábamos pasando por este tema del coronavirus, veíamos las noticias. Hoy 320,000 muertos, hoy 800,000 muertos, hoy 600,000 muertos. Eso es una cosa terrible, hermano. Es que una cosa es que mueran 2 o 3 personas, pero que en un día mueran 1,000,000 de personas, por favor, eso es una tragedia terrible. Imagínense a Noach sabiendo que toda la humanidad que él vio con sus ojos hoy no existe. Está solamente él y su familia. Es un momento traumático. Estoy tratando de explicar el trauma emocional de Noach en este momento, si puedo, para tratar de explicar por qué cultivó una viña, tomó el fruto de la viña, las uvas, preparó un jugo, se fermentó, se lo tomó y se embriagó. Entonces usted va a decir, pastor, o sea que se puede justificar la embriaguez de Noah. No estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que el momento que él estaba pasando era un momento muy difícil. Viene el asunto de que se embriaga y entonces Cam ingresa a la habitación de su padre, que estaba descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, y lo repite por segunda vez, padre de Canaán, pero es que aquí Canaán no ha nacido, aquí Canaán no existe, van a ser mucho tiempo después, y sin embargo ya la Biblia no lo dice. Entonces vio la desnudez de su padre y le dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre
teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noa de su embriaguez con una cruda y supo lo que había hecho su hijo más joven. Por favor, supo lo que había hecho su hijo más joven. Aquí hay una pregunta trascendental. ¿Qué fue lo que hizo Cam? Porque cuando supo lo que había hecho su hijo, entonces dice la palabra que inmediatamente Noah maldijo a su hijo, a su nieto, Canaán. No maldijo a Canaán. ¿Por qué, hermana Pili? Porque Canaán había sido bendecido por Adonai. Por lo tanto, Noah no maldice a Canaán, sino que maldice a la generación por venir, es Canaán. Amén. Que de ahí viene un desprendimiento de familias hasta nuestros días. Vamos a ver esto con despacio. Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Adonai mi Dios sea Sem, su hijo mayor, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Adonai a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. A ver, ¿tienen sus Biblias a la mano? Pastora, con su Biblia. Prende tu micrófono, por favor. Te voy a dar textos bíblicos, quiero que los leamos para concluir el tema. Atención. Vamos a ir al libro de Levítico capítulo 18, verso 1 al 11. ¿Lo tienes? Sí. Lee, por favor. 18:1. Sí. Sí, señora. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai, vuestro Adonai. No haréis como hacen en la tierra de Cam, Egipto, Egipto, Cam, muy bien. en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. ¿Sigo? Sí, señora, sigue. Mis ordenanzas pondréis por obra, mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Adonai, vuestro Adonai. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo, Adonai. 6. Ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Por favor, ahí, dame un puntico. Hay un punto ahí. Yo, Adonai. Para en ese punto. Stop. Aquí dice este texto, ningún varón se llegue a parienta próxima alguna. Por favor, no. No puede un varón llegarse a su hermana, a su mamá, a su prima, a los familiares cercanos. Pero luego inmediatamente dice, ¿por qué? Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Quiero que tenga en cuenta esta palabra. Cuando una persona entre familia descubre la desnudez de esa persona, entonces vemos que ahora, ¿qué pasó aquí? Cam descubrió la desnudez de su padre. Pero vamos a ir un poquito más allá. ¿Vamos captando? Porque necesitamos saber si lo que pasó fue que Cam lo vio desnudo, pues lo vio desnudo y pues sí, lo vio desnudo. Qué pena, papá. Perdóneme, papá. Es una cosa extremadamente delicada en la palabra que un varón, papá o una mamá con hijos tengan a sus hijos desnudos o ustedes padres desnudos frente a sus hijos. Saben, esto es impresionante. La pastora ha enseñado mucho sobre esto. Con todo el respeto, hermanos, padres de familia, por favor, a ustedes les hablo. Cuando en un hogar hay un hijo, pues sí, es el papá y es la mamá, sí. Pero la mami le dice al papá, mi amor, por favor, ¿puedes bañar la niña? Y la niña sí, es una bebé, tiene 6 meses, 1 año, 2 añitos. Y el papá baña a la niña. Pues es el papá. Ay, pastor, pero ¿qué hay de malo? Es el papá. No, mi hermano. No es que no haya nada de malo porque es el papá. Es que hay una mente corrupta. Hay una mente perversa que es la mente de los días de Noah. Y el caso contrario, la mamá bañando al niño. Pero pastor, ¿por qué tan exagerado? Me parece que se está pasando un poquito ahí, pastor. Tómelo como usted considere que tiene que tomarlo.
Pero entonces tenemos a las mamás o a los papás bañándose con sus niños. No es que yo me baño con mi hijo, tiene 13 años, ¿cuál es el problema? Cuidado, mi hermano. Claro. No lo esté usted induciendo a una situación de homosexualismo. Pero es mi hijo, pero cuidado, porque es que la mente del enemigo es ágil. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, sigamos avanzando en la lectura, pastor, ahí donde vas, por favor. Verso 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre No descubrirás, perdón, la desnudez de tu padre. ¿Qué hizo Cam? Descubrió la desnudez de su padre. Y la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. Por favor. Una mujer recatada, una mujer de Dios, ¿cómo permite que su hijo varón de 5, de 7, de 12, de 18, de 23 años entra a su alcoba y la encuentra usted, mamá, desnuda? Ay, pastor, hay que tener mente abierta, el siglo XXI. No, mi hermano, no. Porque lo que pareciese ser en el texto, con la lectura que estamos llevando, es que cuando Cam entró a la habitación, estaba Noah en estado de embriaguez, desnudo, junto con su esposa. Recuerden que uno con los tragos hace muchas cosas, ¿o no? Bueno, los que han tomado, yo como no tomo, pues no tengo problema. Pero con el licor, un hombre o una mujer alicorados o en estado de embriaguez pueden hacer cualquier tipo de locuras, como decir cualquier quiso de locuras o hacer cualquier tipo de perversión. Entonces, por favor, esto que estoy mencionando no está escrito bíblicamente. Estamos tratando de entender qué significa descubrir la desnudez de su padre. Porque la palabra descubrir la desnudez de su padre es o significa en la Biblia, con lo que estamos leyendo, que cuando Can ingresa a la habitación de su padre y él está desnudo, estaba desnudo él en estado de embriaguez con su esposa. Y lo que podríamos establecer aquí es que Cam tuvo una relación incestuosa con su mamá. Que no nos dice la Biblia que ella sea su mamá legítima, asumimos que sí. Pero sea como quiera, era la esposa de su padre, que por lo tanto también aquí encontramos el texto en el que se prohíbe ese tipo de relación incestuosa. Que de hecho fue... Sí, Cam. Sí, Cam. ¿Por qué? ¿Con quién? Con la esposa de Noah. Una relación incestuosa. Es una de las posibilidades. Okay. Es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que evidentemente haya podido pasar algo entre el mismo hijo y su papá. Es una segunda opción. Pero por lo que he estado estudiando y leyendo, pareciera ser que la primera es un poco la más acertada. ¿Por qué? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. No quisiera profundizar más sobre el tema, porque puedo estar especulando algo que bíblicamente no está y que los rabinos llevan miles de años, bueno, sí, años tratando de explicar. Pero para tener una idea básica, solo para concluir esto. Bueno, la verdad es que había preparado un tema mucho más profundo allá, pero quiero dejarlo hasta aquí por lo siguiente, hermanos. Porque independiente de lo que haya pasado, si la mamá, si el papá, si esto, si lo otro, si hubo una relación incestuosa, etcétera, lo importante aquí es que cuando Noah se enteró de lo que su hijo había hecho, fue tan extremadamente delicado que lo maldijo con una maldición tremendamente delicada. Exageradamente. O sea, porque una cosa es que lo haya visto en una situación desnuda y el padre le ha dicho, papi, perdóname, papá, discúlpame, por favor, no fue mi intención, perdóname. Se me olvidó tocar a la puerta, papá, qué pena. Y le digo, bueno, hijo, permíteme, esto no se puede hacer. Vamos a tener en cuenta esto, te lo voy a perdonar, pero mucho cuidado. No, él inmediatamente dice, tan pronto como conoció lo que su hijo Can hizo, inmediatamente lo maldijo con una condición terriblemente lamentable. En conclusión, y cerremos nuestro tiempo de Parachá para el día de hoy, ¿cuál es el mensaje central de lo que queríamos decir, Pastora Pili? Aclara, porque creo que de pronto no lo dijiste bien o de pronto no lo diste a entender bien y posiblemente se cree como una confusión. A ver, repíteme. La madre sí puede bañar a su niño. La mamá puede bañar a su niño en la etapa de inocencia, digámoslo así. Bueno. Sí, porque pues nosotros bañamos a nuestros bebés.
en el sentido de la etapa de inocencia. Nos referimos a la etapa donde el niño ya entra en una etapa digámoslo, de no inocencia, en donde ya el padre puede bañar a su niño, digámoslo de esa manera, y la madre baña a la niña. Bueno, está bien. Mira, concluyamos esto, hermanos. Por favor, padres, con todo respeto, ¿verdad? No me malinterpreten lo que quiero significar. Pero, ¿qué más hermoso que un papá y una mamá en una relación santa delante de Adonai que cuidar a sus hijos? Claro. Por favor, estoy hablándole a las personas kadosh que entendemos que nuestros hijos son nuestros hijos. Pero estamos entendiendo el concepto de Noach. Y en Noach habían pensamientos que dijimos de continuo perversos. Y dijimos que del pensamiento perverso de Noah hasta nuestros tiempos está vigente. Entonces hoy tenemos a tantos niños expuestos o niñas expuestos a través de sus padres. De sus padres. Entonces cuando decimos, pero ¿cómo que el papá hizo o cómo que la mamá hizo? Porque no significa que sea solo el papá. Número uno. Número dos. Cuando en una relación de pareja hay un papá tercero, o ¿cómo lo digo? Padrastro o madrastra, que pasan a hacer esa labor con sus niños y tienen esa mentalidad noaica, no, porque no era la mentalidad noaica, era la mentalidad de la generación en la que vivió Noé. Entonces, hoy vemos cómo tantos niños son afectados por padrastros o madrastras en esta situación. Es una cosa del cuidado como padres. O sea, nosotros con modestia, digo, pues mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de cuidar a nuestros hijos, a compartir con ellos hasta en estos mínimos detalles y pues en santidad, amén. Pero de todas maneras, ojos abiertos. Nadie tiene por qué tener acceso a nuestros niños. Ese es el punto. ¿De acuerdo? Porque la mentalidad perversa está ahí y en cualquier momento algo pudiese pasar. Señora. Sí, y nuestros hijos tampoco pueden ver nuestra desnudez. Y por supuesto, es lo que quiero significar. Por ejemplo, cuando en una relación de pareja, en una familia, por razones de ubicación, no tienen los espacios suficientes ni la privacidad suficiente, entonces, ¿qué hacen? Pues que acomodamos a los niños en un rinconcito y la pareja duerme en el otro rinconcito y entonces la pareja tiene su intimidad y ellos, ya se durmieron los niños, están dormidos y resulta que los niños están así. Claro. Con los ojos bien cerraditos, escuchando todo y viendo todo. Y estamos transmitiendo a nuestros hijos una situación que ellos no deberían vivir. ¿Me están entendiendo esto? Me salí de tema, me fui. Pero solamente cerremos acá. Un hombre justo, también perfecto en sus generaciones, Noach, no fue contaminado con toda la perversión y corrupción que pudo haber a su entorno. Por lo tanto, la gracia lo halló y le permitió convertirse en ese pregonero de justicia y salvar a su familia. Siempre queda una pregunta: ¿qué tan santos pudieron ser sus hijos? ¿Qué tan santas pudieron ser sus nueras? ¿Qué tan santos pudiera ser su esposa? Pero lo importante aquí es esto, que cuando la gracia de Adonai viene sobre uno de la casa, le da la cobertura a todos. Miren qué tan interesante esto, hermanos. ¿Alguien me puede decir un amén? Amén. Porque esto es importante. Yo no sé, la Biblia no me dice qué tan santa, qué tan kadosh podía ser la esposa. Sé que viene la generación de Sem, y de la generación de Sem, pues viene el pueblo semita, y por supuesto vendrá luego Abraham, y vendrá Isaac, y vendrá Jacob, y vendrá Adonai, de la generación de Sem. Entonces, pero vemos que otro de los hijos no lo fue. Vemos que Jafet también nos está mostrando a un hombre temeroso. Amén. Por lo tanto, aunque los otros no fuesen del nivel de emuná que tenía su padre Noach, la gracia que lo cubrió a él alcanzó para cubrir a toda la familia. Entonces, cuando las mujeres que están allí viéndonos dicen, pero pastor, es que mi esposo no llega a la palabra, que mi esposo, el Shabbat no le parece, que no se acomoda. Hermana, mantenga su emuná en alto, que el Eterno lo traerá en el tiempo que corresponda.
Y el caso contrario, si es un hombre varón comprometido en la Torá y su esposa, sus hijos no quieren saber de Shabbat, no quieren saber de Torá, varón, mantente perseverante porque tú eres luz y la gracia te halló a ti. Y si la gracia te halló a ti, a través de esa gracia, el Eterno alcanzará a toda la familia. Eso podemos concluir de esta historia maravillosa de Noah, en el que vemos a esa familia como la primera familia que nace después de que toda la tierra fue destruida. Ahí está el testimonio de Adonai para con nosotros. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Espero que hayan recibido una palabra hoy. Muchas gracias para todos mis hermanos allí en casa. Shalom. Y continuamos con la parte final de nuestra reunión. Amén, amén, amén. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos 2 videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida. Gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral. Recuerda, es un gran privilegio servir a Adonai.